Alabado el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos a este servicio de escuela bíblica. Alabado el nombre del Señor, de la iglesia 36. Como todos los martes estamos con ustedes, su hermano pastor, doctor Montalvo Suero, y nuestra compañera la licenciada Elida Sosa con nosotros. Amén. Alabado el nombre del Señor. Voy a invitarles así para comenzar a buscar en sus Biblias el Salmo 33. Amén. El Salmo 33, vamos a leer unos versos de este precioso salmo en la Biblia, y con este salmo estaremos comenzando este grandioso servicio de la escuela bíblica dominical. Alabado el nombre del Señor. Lógicamente, hoy no se llama dominical, pero ya ustedes me entienden. Santo el nombre del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta forma: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. El alma justicia y juicio, de su misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Porque la palabra de Jehová fueron hechas los cielos, y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, y él pone en depósito los abismos. Alabado el nombre del Señor. Oramos al Señor ahora. Le voy a pedir a nuestra hermana Elida que por favor eleve al Señor una oración, dándole gracias por su palabra y presentándole este servicio que tendremos. Amén. Como también todos los hermanos que ya están en sintonía con nosotros están llegando. Vamos ahí esperándolo. Amén. Pero mientras tanto comenzamos con una oración. Amén. Dándoles gracias al Señor por su dirección, y gracias al Señor por su Santo Espíritu, que siempre nos consuela y siempre nos alienta en todo momento. Nuestra hermana Elida. Amén. Gracias, hermano Montalvo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orarle al Señor, a presentarle este precioso culto a Dios. Y vamos ahora a orar, a presentarle en oración el culto a Dios. Gracias, Señor. Amén. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, te alabamos, Dios, y te bendecimos y te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta preciosa noche, Señor, que nos permite, Dios mío, clamar a ti, Señor, Padre Santo, presentándote, Señor, este culto para honra y gloria tuya, Señor, Padre Santo. Padre amado, esperando, Señor, que sea de tu agrado, Señor, lo que hagamos, Señor, para honra y para ti, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, Padre Celestial, porque a ti, Señor, para ti es que lo hacemos, Señor, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en cada vida, Señor, en cada oyente, en cada hermano, Señor. Bendice nuestra iglesia de la 36, bendice nuestros amados pastores, nuestros hermanos, nuestros bellos hermanos y todos nuestras amistades. Señor, bendícelo a todos, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en esta noche, Señor. Padre Santo, toma dominio y toma control de todo, Señor, Dios mío. Tu Santo Espíritu, Señor, sea que nos dirija, Padre Santo. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Ya por lo menos están llegando los hermanos. Diga amén. Para nosotros verlo. Alabado el nombre del Señor. Y el tema de hoy es precioso, un precioso tema. Esta lección es la número 4 del leccionario pentecostal de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, y se llama ¿Cómo ganar a una generación incrédula o una generación agnóstica? Alabado el nombre del Señor. Y vamos a estar explicando qué significa la palabra agnóstico. Amén. Y si usted la puede buscar en su diccionario, la puede buscar, amén, en cualquier información, sería bueno que usted comparta con todos los que ya están en la audiencia qué significa la palabra agnóstico para usted. Alabado el nombre del Señor. Y mientras se investiga, vamos a dejar a la hermana Elida con una alabanza preciosa para el Señor, algunos himnos, algunos coros, amén, de alabanza al Señor. Comparta estas bendiciones de parte de Dios con todos los hermanos. Amén. Comparte este video, esta producción, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor.
Santo el nombre del Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y darle gloria, porque en su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Aleluya, amén. Mari Figueroa. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Aleluya. Los que esperan en Jehová. Los que Santo. esperan en Jehová. Aleluya. Santo el nombre del Señor. A cantar todos los que esperan en Jehová, en su casa y como están. Gloria al nombre del Señor. Esta hermosa alabanza. Santo el nombre del Señor. Sí, Señor. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. correrán y No se cansarán, caminarán y no fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Esperan en Jehová. los que Los que esperan en Jehová. como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, Estamos pidiendo un avivamiento, aleluya. Santo el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Santo sea Dios, santo.
Santo el nombre del Señor. Aquí estamos, alabado el nombre del Señor. Excusen que a veces nos falla transmisión, unos segunditos se interrumpe, pero aquí estamos en el nombre de Cristo Jesús. Santo el nombre de Dios. El tema de hoy, un tema muy importante. Amén. Y se encuentra la lectura de la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Y el tema de la lección número 4, cómo ganar a una generación agnóstica, es la palabra. Espero que ya haga su comentario. ¿Qué significa para usted esta palabra, agnóstico o agnosticismo? El tema del trimestre son los desafíos de la iglesia del siglo XXI. Y en una primera unidad hablábamos de cómo confrontar como iglesia esta situación de crisis que estamos viviendo, como es el COVID-19 por la cual estamos atravesando. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la crisis que estamos atravesando? Y la lección pasada discutimos un tema de gran importancia que es acerca del aborto, que son temas de actualidades. Y en esta ocasión hablamos de un tema de actualidad, esta generación agnóstica, una generación incrédula que se resiste a aceptar la voluntad del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a evangelizar a esta generación que nos ha tocado vivir? La afirmación fundamental dice de la siguiente manera: la iglesia tiene el cometido histórico de alcanzar con el evangelio a toda esta generación. Amén. El texto áureo se encuentra en Hechos 17:23. Amén. Que dice la palabra: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual tenía la inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Santo el nombre del Señor. Estas son la introducción que presenta nuestro expositor acerca del tema de esta ocasión. Y aquí entramos con la palabra agnóstico. La palabra agnóstico es una palabra griega que viene de primero tiene un prefijo, o sea, un prefijo es antes de la raíz principal y es la palabra ac. Y este prefijo significa negación o sin. Y gnosis es conocimiento y agnosis es sin conocimiento. Textualmente significa esto. Pero, por lo tanto, amén, el agnosticismo es una filosofía que se presenta modernamente como una creencia de aquellos que afirman que no es posible conocer a Dios, que por más que nosotros tal vez indaguemos, Dios es tan trascendental que el ser humano no tiene la capacidad de conocerle. ¿Qué usted cree, Lida? ¿Usted cree que no es posible conocer a Dios? Es posible conocer a Dios. Alabado el nombre del Señor. Ya un teólogo llamado Anselmo manifestó y habló acerca de Dios, y Anselmo dijo en esta ocasión que la conciencia de Dios, la idea de Dios es innata en cada ser humano. Por más atrasada que esté una civilización, por más atrasado que estemos en la historia, aún las primeras civilizaciones que existieron ya tenían conocimiento de Dios, porque el hombre por naturaleza es un ser religioso que busca adorar a aquel supremo Dios creado. Cuando el hombre no tenía revelación, como tenía esa inclinación religiosa tan fuerte, encontramos en la prehistoria que adoraban la luna, las estrellas, adoraban las plantas, adoraban muchas cosas porque estaban perdidos en esa ignorancia acerca de Dios. Pero, sin embargo, antropológicamente hablando, es decir, la naturaleza del hombre está inclinada a aceptar la existencia de un Dios. Alabado el nombre del Señor. Y que otro gran hombre de ciencia afirmó que la conciencia de Dios está en nosotros, y por lo tanto esa conciencia de Dios me dice que sí, que Él existe y que Él puede conocernos. Alabado el nombre del Señor. Mas si leemos en las Escrituras, en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, dice que creó Dios al hombre
a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué lo creó? Para que tenga comunicación con Dios, para que tenga comunión con el Creador. Y en Génesis 2:7 dice que tomó el polvo de la tierra con sus propias manos, y después que formó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué hizo Dios? Sopló aliento de vida en su nariz. Amén. Y ese aliento de vida, esa parte inmaterial, esa parte eterna que sale del aliento de Dios, es lo que nos permite comunicarnos con nuestro Hacedor. Pero lamentablemente esta generación está perdida, como dice las Escrituras, y están agnósticos, como dice también la palabra del Señor. Y vamos a leer de inmediato en la palabra de Dios, la cual se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Busque por favor Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 16 en adelante. Alabado el nombre del Señor. Y aquí encontramos a Pablo en su segundo viaje misionero. Santo el nombre del Señor. Amén. En su tercer viaje misionero. Amén. Y en ese tercer viaje misionero, el apóstol Pablo ya había visitado, amén, las regiones de Galacia. Después de la región de Galacia se fue a Asia Menor, pasó a Macedonia, pasó a Acaya, y en Berea tuvo un gran problema, porque casi matan al pobre Pablo. Alababa el nombre del Señor, y de pobre no tenía nada. Santo el nombre del Señor, porque era un hombre poderoso en la palabra de Dios. Pero fue tanto la persecución que fue acosado Pablo, que los hermanos que andaban con él, amén, Lucas, Timoteo y otros que estaban acompañándole, tomaron a Pablo, lo sacaron de noche de la ciudad, y como no podía irse a pie, lo pusieron en un barco hasta Atenas, mientras ellos iban a pie, amén, a encontrarse con él en Atenas. Y Pablo se fue adelante en la embarcación. Pero ¿qué pasó cuando Pablo llega a Atenas? Y ahí está cuando Pablo llega a Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque estaba esperándolo, lo mandaron delante para que, amén, para que no fuese alcanzado por las multitudes, amén, enardecidas, que con su fe en el judaísmo querían apedrearle y querían matarle. Aquí dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Por qué se enardecía el espíritu de Pablo? Amén. ¿Y qué es espíritu? Amén. Su sentimiento, su corazón, su todo se enardecía. Amén. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, el corazón mismo del imperio griego, no solamente romano, sino el imperio griego, porque Roma, la capital del imperio, estaba adornado por grandes coliseos y grandes templos a los antiguos dioses romanos. Pero en Atenas estaba el culto a los dioses griegos, que se habían confundido también con los dioses romanos. Y ahí Pablo, viendo los grandes edificios, los grandes templos majestuosos y las multitudes que lo visitaban, su espíritu se enardecía, se afligía. Amén. O tal vez estaba irritado Pablo. Amén. Enojado. Un enojo santo tenía Pablo. Santo el nombre del Señor. Y en ese enojo santo se enardecía viendo la idolatría. Y habrá enojo santo. Sí, ahí dice la Biblia que Cristo, ¿verdad? Cuando fue al templo y encontró a los que estaban vendiendo, cambiando moneda y vendiendo animales, haciendo mercadería en el templo, se enojó tanto que volcó las mesas de los cambistas. Y dice la palabra, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el celo de tu casa me consume. O sea, es como un fuego que se levanta por dentro, como una ira, ¿verdad? Pero la ira hay que controlarla, porque muchas veces esa ira, si nosotros no la cuidamos, puede causar grandes consecuencias negativas. Alabado el nombre del Señor. Entonces dice que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Los piadosos eran los seguidores, amén, del judaísmo, los que eran simpatizantes al judaísmo. Y Pablo, esa es la estrategia de Pablo. Primeramente iba a los centros judíos para predicarle a Cristo y discutía con ellos acerca de Jesucristo, pero también iba a las plazas de Atenas a discutir con los atenienses, con los romanos que estaban ahí. Y cuando Pablo comenzó a predicar acerca de un tal Jesucristo, enseguida algunos filósofos que estaban ahí
que querían escuchar cosas nuevas, enseguida comenzaron, amén, a reunirse alrededor de Pablo para escuchar qué doctrina es esta que trae este hombre. Y ahí aparece la palabra discutir ardientemente y aparece la palabra contender. Y cuando usted la busca en el diccionario, ¿qué es discutir, contender? Aparece un vocablo griego llamado apología. Y apología es discurso de defensa. Evangelizamos a través de un discurso de defensa, presentando y demostrando a Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que de inmediato algunos que estaban ahí, algunos filósofos, en este caso los epicúreos y los estoicos, se reunieron con Pablo y lo invitaron a un lugar llamado el Areópago. El Areópago viene de la colina de Ares, de la diosa Ares. Amén. Y en esa colina que estaba al oeste de la necrópolis de Atenas, se reunía la comunidad en concilio para cuando tenían que discutir cosas grandes que concernían a la ciudad. Y a este gran centro comunitario fue llevado el apóstol Pablo para que todos querían escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Amén. Y Pablo les predicaba a Cristo. Amén. Y asimismo como Pablo nos presentó este ejemplo grandioso de la forma en que le predicaba a Jesucristo, nosotros hoy en día estamos llamados a evangelizar a esta generación. La generación que Pablo predicó no es la misma generación que nosotros estamos predicando. Hay grandes diferencias. Pablo estaba predicando a una generación que era politeísta, adoraba a muchos dioses. Y cuando Pablo eleva su discurso, a pesar que estaban los epicúreos, usted dice, ¿qué son los epicúreos? Los epicúreos fueron fundados. Es una escuela filosófica fundada por Epicuro. Y Epicuro era un filósofo cuya filosofía estaba en que el objetivo supremo de la vida era el placer, la búsqueda de la felicidad. Y en las escuelas de Epicuro se causó un gran escándalo, porque Epicuro, que en ese tiempo en las escuelas filosóficas no se admitían las mujeres, sino solamente los hombres. Y Epicuro admitió las mujeres en su escuela filosófica que le llamaban el jardín, amén, de Atenas. Admitía a las mujeres, admitía a los esclavos, que tampoco eran admitidos en otras escuelas, y más aún admitían a las prostitutas en la escuela filosófica de Epicuro, porque él decía que el objetivo principal de la vida era el placer. Y eso hoy en día se conoce como hedonismo, la búsqueda del placer. Así, por lo tanto, era una corriente filosófica un poquito como desajustada moralmente, un poquito depravada en otro término, porque no era correcto. Y los estoicos fue una escuela filosófica fundada por el filósofo llamado Zenón. Y Zenón de Ares, amén, Zenón fundó esta escuela y él decía que la felicidad estaba en la búsqueda de los valores. Y los estoicos llevaban una vida austera, de mucha disciplina, de mucho recogimiento, de mucho control. Y por lo tanto eran dos escuelas filosóficas que estaban en pugna en ese tiempo. Tal vez ellos llevaron a Pablo para que Pablo hablara de filosofía, ya sea a favor de los estoicos o a favor de los epicuros. Pero cuando Pablo comenzó a hablar, comenzó a adoctrinarlo, dio un precioso mensaje acerca de la deidad de Dios, quién era Dios, amén, contradiciendo tal vez algunos conceptos filosóficos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles. Y Pablo, como un gran doctor de la ley, como un hombre conocedor, amén, de la filosofía griega, habló con mucho denuedo y con mucha elocuencia en ese hermoso discurso que está en Hechos capítulo 17, pero para agnóstico, santo el nombre del Señor. Y por lo tanto la palabra ag significa sin, y noxis conocimiento, sin conocimiento, a pesar de que está en la Biblia y específicamente en el texto que leímos, que vamos a repetirlo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual está la inscripción al Dios no conocido. En griego, agnostoteos. Agnostoteos es no conocido Dios. Amén. Y él sigue hablando más.
al cual vosotros adoráis sin conocerlo. Y a él le llamó que no conociendo a Dios, de esa forma lo estaban también adorando. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué encontramos en la palabra? Ahora, sin embargo, el primero que usó en tiempos modernos la palabra agnóstico no fue, a pesar de que está en la Biblia, el primero que usó esta palabra, vamos a buscarlo. ¿Quién fue? Se llamó, amén, un filósofo, es un zoólogo británico de nombre Thomas Henry Huxley. Thomas Henry Huxley, en el 1869, y lo usó para referirse a aquellas personas que la cuestión de que si existía o no existía Dios, simplemente para ello era un asunto irrelevante. Alabado el nombre del Señor. Y le llamó Thomas Henry Huxley, le llamó agnóstico a este grupo de personas. Y desde entonces ese concepto ha venido transmitiéndose de generación en generación, y tal parece que en la actualidad está dominando las creencias de estas nuevas generaciones que nos toca evangelizar. Y si el mundo tiene esa concepción tan firme, centralizada en su corazón, ¿cómo nosotros vamos a alcanzarlo con el evangelio de la palabra del Señor? Albert Richard, un teólogo protestante alemán, siguiendo las líneas de pensamiento de Immanuel Kant, amén, filósofo también alemán de la Ilustración, él consideró que las creencias religiosas no son demostrables científicamente, afirmó él, sino que solamente por medio de la fe pueden ser alcanzadas. En su obra, Crítica de la Razón Pura, Immanuel Kant niega la posibilidad de conocer las cosas que no son objeto directo de la experiencia sensitiva, o sea, lo que los sentidos no pueden percibir, los 5 sentidos no pueden percibir. Immanuel Kant decía que no existe, y como Dios no puede ser percibido ni por el gusto, ni por el olor, ni por ninguno de los 5 sentidos, simplemente decía que Dios no existe. Para David Hume, en 1776, filósofo y economista escocés, al igual que otros filósofos positivistas ingleses, el mundo sobrenatural simplemente no existe. Y estamos hablando de esta filosofía porque estas creencias filosóficas comenzaron a desarrollarse en la Ilustración y ha llegado hasta nosotros hoy en día, y están dominando el corazón de esta generación que estamos llamados a evangelizar. Alabado el nombre del Señor. De esta forma, para otro teólogo y filósofo llamado A.G. Ayer, del 1914 al 1989, británico, la frase Dios existe carecía totalmente de sentido. Es una generación atea, incrédula completamente, y esto es lo que nos está presentando la palabra del Señor. De esta forma, la filosofía moderna ha convencido al mundo de que el tema, si Dios existe, es un tema irrelevante, indeterminable, irresoluble, que no resuelve absolutamente nada. ¿Qué usted cree de esto? Alabado el nombre del Señor. Amén. Estamos viendo que más hermanos están uniéndose a esta escuela dominical. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Santo el nombre del Señor. Y seguimos con este tema interesante: cómo evangelizar a una generación agnóstica, una generación que simplemente es incrédula y que nos ha tocado vivir. ¿Qué usted piensa de esta generación? Hay un texto en la palabra del Señor muy importante que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, que dicen de la forma siguiente: porque vendrán tiempo cuando sufrirán la sana, cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, es decir, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído de muchos, volviéndose a fábulas. Santo el nombre del Señor. Y esto es lo que estamos experimentando
en los tiempos actuales una generación agnóstica que tal parece nos recuerda las palabras de Pablo cuando escribe a los romanos, porque a pesar de que Dios se ha revelado tan claramente, ellos entienden que Dios no existe o que no puede ser demostrado la existencia de Dios. Y por eso dice Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Es decir, la predicación del evangelio, que se resisten a la predicación del evangelio. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó al mundo. Y eso Pablo lo estaba diciendo en el Areópago de Atenas. Amén. Que Dios que había creado el mundo, lo había creado para que lo buscaran. Porque era el propósito de Dios tener comunicación con él. Y Pablo se fue un poquito más lejos y dijo, porque como vuestros propios poetas han dicho, qué tremendo hombre, sabía de no solamente filosofía, sino también de poesía griega sabía Pablo. Dice, porque somos linaje de Dios. Y citó a un poeta conocido, famoso en ese tiempo, que el apóstol Pablo citó. Y por lo tanto, él concluye, si nosotros somos linaje de Dios, porque Dios creó a todos los hombres de una misma sangre, ¿cómo pensáis que Dios puede ser a semejanza de plata, de oro o piedras preciosas? En vez de atacar a tal vez a los estoicos o tal vez a atacar a los epicúreos, Pablo se fue al corazón mismo de Roma, a esa religión antigua, y comenzó a decir que Dios no habita en templo de mano. Aunque Dios no habita en templo de mano, dígame usted, ¿dónde habita Dios? En nosotros, santo el nombre del Señor, en este templo, como dijo el apóstol Pablo, porque vosotros sois templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Ahí sí Dios habita en nosotros como templo de Dios. Y sigue hablando Pablo, amén, aquí en Romano, acerca de lo que de Dios se conoce, le es manifiesto porque Dios se lo conoció y se lo manifestó. Porque las cosas eternas de Dios, su eterno poder y deidad son claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa, decía el apóstol Pablo. Y esta generación tiene excusa a pesar de ver los grandes adelantos de la ciencia, a pesar de ver, amén, como en esta demostración actual, que el hombre cree que tiene el poder y ahora demuestra que el hombre no tiene el poder, que la soberanía está en Dios. La agenda de los grandes potencias fue rota, la agenda de los grandes gobernantes fue rota y Dios tomó el control de la agenda del mundo para que vean que la sabiduría del mundo no es nada, sino la sabiduría de Dios. El poder del mundo no es nada, sino el poder de Dios. Santo el nombre del Señor. Creyendo tal vez en la capacidad de la ciencia, que es ilimitada, dicen algunos, la capacidad de las ciencias médicas, la capacidad de la tecnología. ¿De qué te sirve la tecnología ahora en esta gran pandemia del COVID-19? ¿Podrá salvarte la tecnología? Dios sí puede salvarte, Dios puede librarte de cualquier enfermedad y Dios puede sanarte de cualquier enfermedad. Amén. ¿De qué sirve el poder de las grandes potencias mundiales ante esta crisis que estamos viviendo? ¿De qué sirven las grandes economías que están derrumbándose, cayendo en el actual momento que estamos viviendo? Amén. Por lo tanto, esas agendas mundiales, Dios las ha roto para mostrarse que Él es absoluto y que Él tiene control de la historia, como dice el libro de Daniel. Dios es que quita y pone gobernante. Y a pesar de que estamos en una generación tan complicada, amén, que podemos verla en las escrituras, esta generación tan complicada, y vamos a verlo en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, que dice, también debes saber esto, hablándole Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, y son los tiempos que usted y yo, mi amado hermano, estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Amén. Tiempo que usted tiene que depender absolutamente de Dios. Tiempo de gran confusión religiosa.
de gran apostasía, de gran aportamiento a la verdad, donde muchos no están predicando el evangelio ni están predicando la palabra de Dios, y que usted tiene que buscar la palabra en las escrituras, que usted tiene que memorizar las escrituras, porque hombres amadores de sí mismo, ahí está, amén, los epicúreos que predicaban el placer, amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En los tiempos de Pablo, esa generación estaba presente. Pablo no predicaba a esta generación, sino a personas humildes, obedientes, que se sujetaban a la palabra del Señor. Pero la generación que estamos viviendo es la última generación. Y a esta generación nos toca a nosotros predicarle la verdad del evangelio. ¿Y cómo vamos a evangelizar nosotros a una generación incrédula? Este es el tema medular del mensaje del estudio de esta ocasión. Dice, según dicen los sociólogos, los filósofos, y dicen los estudiosos también, que esta humanidad, esta existencia es completamente distinta a la que nosotros conocimos en generaciones pasadas. Y habla incluso de cambios generacionales y nos habla de que realmente nosotros estamos viendo una generación distinta. Me hablan del baby boomer. Baby boomer es la generación del 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 64. Así que yo estoy en esa generación de baby boomer. Amén. La generación X, del 65 al 79, la generación Y, del 80 al 99, la generación Z, que comenzó en el año 2000, que supuestamente era la última generación, pero no lo fue. La generación Z, del 2000 al 2009, y la generación Alfa, que comienza otra vez el conteo de alfa, beta, gamma. Amén. La generación Alfa, que es del 2010 hasta la actualidad. ¿Y esta generación cómo es? Dígame usted, ¿cuáles son las características de esta generación? ¿Será cierto, como dice el apóstol Pablo, que es tiempo peligroso? ¿Será cierto que esta generación está compuesta por hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, injuriosos, calumniadores, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amén, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero sin embargo negarán la eficacia de la misma. ¿Estamos viviendo esta generación? ¿Qué opina usted? ¿Estamos acaso viviendo la última generación? Santo el nombre del Señor. Esta generación agnóstica, esta generación de personas que simplemente dicen que no es posible conocer a Dios. ¿Cómo vamos a alcanzarlo? ¿Cómo vamos a evangelizarlo? ¿Cómo vamos a probarle la existencia de Dios? Y ahí se levanta una filosofía llamada nihilismo, que nihilismo significa una apatía enorme acerca de los valores o acerca de la existencia de Dios. Y los nihilistas ni le importa si existe Dios o que no existe Dios, simplemente viven de espaldas a Dios. Hablamos de una orfandad espiritual, hablamos de un vacío existencial, hablamos de que el hombre ha perdido sus raíces y que se encuentra completamente perdido. Y uno de los filósofos griegos habló acerca de esta ignorancia y de este vacío, y nos referimos a Sócrates. Amén. Sócrates expresó: yo solo sé que nada sé. Expresó la conciencia de su propia ignorancia, pero lamentablemente esta generación no es capaz ni siquiera de expresar la conciencia de su propia ignorancia. Tomás de Aquino, un hombre de Dios, amén, también comenzó a expresar lo contrario y comenzó a demostrar que sí, que Dios existe, y podía demostrarse por medio de la lógica y por medio de la razón. La fe, por lo tanto, puede ser ayudada por la razón, y la razón es fortalecida por la fe, explicaba Tomás de Aquino.
Y nosotros creemos que efectivamente es así. Tomás de Aquino expuso una serie de argumentos que son útiles para nosotros utilizarlos como herramientas para evangelizar a esta generación. Amén. Y las herramientas para evangelizar a esta generación se encuentran en una asignatura llamada apologética o discurso de defensa acerca del evangelio. Y ahí comienza la pregunta: ¿quién? ¿Existe Dios? Y comienza entonces Tomás de Aquino a demostrarle a esa generación ignorante que se había levantado en la Edad Media que Dios existía. Y el primer argumento que usó Tomás de Aquino fue el argumento del movimiento. Ya incluso Aristóteles había dicho que nada es fijo, sino que todo se mueve. Y el gran filósofo Aristóteles, en su teoría física, afirmaba que todo estaba en cambio constante. Y llegó a afirmar que es imposible bañarse 2 veces en el agua de un mismo río, como argumento filosófico de que todo está en constante movimiento. Amén. Porque el agua del río está fluyendo y tú te zambulles en ese río, pero ya esa agua te fluyó y cuando vuelves a zambullirte ya es otro río distinto, explicaba Aristóteles. Y ahora Tomás de Aquino dice: todo en el mundo se mueve, nada es inmóvil, pero habla que Dios es el primer motor que echó a andar todas las cosas que se mueven en este mundo. Porque vemos que hay algo se mueve porque algo lo puso a andar. ¿Y qué echó a andar a esto? Otro objeto más, la causa y el efecto. Y por lo tanto dijo: hay algo que es inmóvil, que Aristóteles no supo expresarlo. Y esa cosa inmóvil, que es el motor del universo entero que se mueve, es Dios, explicaba Tomás de Aquino. Pero también Tomás de Aquino observó: todo lo que existe en el universo es creado, y como es creado es contingente. Y la palabra contingente significa que pudo o no haber pudo existido. Amén. Y pero como todo es contingente, si nos vamos más allá, hubo una primera causa, una primera razón que explica la existencia de todas las demás. Y esa primera causa es Dios, decía Tomás de Aquino. Y también hablaba que en el mundo, como todo es creado, y como en el mundo, en el universo, todo es contingente, y solamente Dios no es contingente, él decía: nada es necesario, solamente Dios es necesario, porque si pudimos o no pudimos existir, solamente Dios es necesario y es suficiente para que exista todas estas cosas. Sabemos que son filosofía, pero hablamos de razonamiento, y de esta forma Agustín estaba explicando la existencia de Dios. También usó argumento, por ejemplo, del diseño. Encuentra un reloj en el bosque y tú tomas y dices: ¿y cómo se habrá formado este reloj? ¿Acaso el reloj salió de un árbol, salió de la tierra? No pensarás eso. Vas a pensar que a alguien se le extravió, porque el reloj tiene un diseño tan perfecto que no pudo surgir de la nada, de la casualidad, que la tierra no lo pudo producir. ¿Y acaso el hombre no es más complicado, mucho más complejo que un simple reloj que es fabricado por cualquier artesano? Y eso mismo explicaba Tomás de Aquino, el argumento del diseño, que tenemos un universo tan perfecto, con una distancia exacta de la Tierra al Sol, exacta para permitir la atmósfera, con una inclinación exacta, con elementos en la atmósfera exacto que permiten la vida sobre el planeta, que con la más mínima variación de temperatura o de calor, de distancia, el mundo se vuelve inhabitable. Y decía: ¿acaso no observamos que existe un gran diseñador y que ese gran diseñador que existe es Dios? ¿Quieres saber si Dios existe? Simplemente sal afuera y mira las estrellas. Contempla las estrellas para que vea. Y otro más, llamado René Descartes, demostrando que Dios existe, tuvo una máxima, y esa máxima es cogito ergo sum. Y esa máxima él expresaba: yo existo porque Dios existe. ¿Quieres saber que existe Dios? Respira, decía él.
Así como tú tienes la capacidad de respirar y está consciente de que tú existes, es porque existe Dios. Decía René Descartes, el maestro, o más bien dicho, el padre de la sociología moderna. Él tenía este pensamiento y Descartes llegó a afirmar, a señalar que para no dudar de la existencia de los objetos materiales, el mundo, amén, los animales, las plantas, etcétera, no tendríamos más remedio que confiar que Dios existe. Amén, que es un ser infinitamente perfecto, infinitamente fiel y bondadoso. Y por lo tanto, sí creemos, amén, que hay un mundo, amén, y que este mundo, al igual que Sócrates, que expresaba la conciencia de su propia ignorancia, que él decía, yo solo sé que nada sé, este mundo también está sumido en esta ignorancia. Y recuerdo hace tiempo que mi pastor me invitó, cuando yo estaba recién convertido, por ahí, por los años 79 al 80, a mi primer pastor de la iglesia pentecostal, amén, me invitó para que yo fuese a un pueblo de República Dominicana, de San Francisco de Macorís, llamado Pontón y Piedeplata, dos pueblos que están por esa región, amén, para que yo vaya a evangelizar. Y yo le decía, pastor, pero apenas soy nuevo creyente, ¿cómo usted quiere que yo vaya a evangelizar? Él me decía, ¿tú creíste en el evangelio? Sí, pastor. ¿Tú fuiste salvo? Sí, pastor. Pues en el país de los ciegos, el que tiene un ojo es rey, porque solamente ve y testifícale lo que Dios ha hecho en tu vida. Y así mismo fue, hermano. Me gocé grandemente. Fui a esos dos pueblos a predicar el evangelio, siendo apenas un joven. Gloria al nombre del Señor. Y fue una experiencia misionera increíble. Dios se glorificó. Dimos, amén, conjuntamente con un evangelista, una campaña poderosa. Dios se manifestó a través de sanidades, algo glorioso, increíble, que me quedé maravillado de la forma en que Dios estaba obrando, amén, con nosotros en esa ocasión. Y por eso decimos que estamos llamados a predicar a una generación sedienta, a una generación que ignora acerca de lo que es Dios, que habla de Dios de la boca para afuera porque no lo conocen, no tienen experiencia con Dios. Y la referencia que tienen de Dios es falsa, porque son hombres impíos que están hablando acerca de Dios. Son programas más comerciales que religiosos y por lo tanto están siendo extraviados del camino de la verdad. Grandes religiones, grandes templos, megatemplos, y salen luego llorando, la familia destruida, la economía destruida y toda su vida espiritual destruida por la experiencia negativa de estos mercaderes de la palabra, mercaderes del evangelio que han dañado a este pueblo. Y por eso este mundo está más incrédulo. Pero estemos que nos levantemos personas, amén, para que comencemos a predicar un evangelio totalmente distinto. Quiero sus comentarios, hermano. ¿Cómo vamos a evangelizar? Dígame una estrategia para evangelizar en este tiempo de crisis. Alabado el nombre del Señor. En este tiempo de crisis, ¿qué usted propone para evangelizar? Santo el nombre del Señor. Es importante que haga su comentario. Amén. Yo sé que muchos tienen muchas ideas. Amén. De cómo evangelizar en el tiempo de crisis. Es importante saberlo. ¿Qué usted recomienda para que evangelicemos, para alcanzar las almas en tiempos de crisis? Alabado el nombre del Señor. Muchos me dirán, las redes sociales. Perfecto, las redes sociales. Santo el nombre del Señor. ¿Y cómo vamos a usar las redes sociales? Amén, el internet, amén, los grupos de WhatsApp, amén, y otros grupos sociales también vamos a formarlo y vamos a comenzar a evangelizar con la palabra del Señor. Hay una imagen que vi en estos días, precisamente en una red social llamada Facebook, donde está conversando un ángel de Dios con un ángel Satanás. Y el ángel Satanás le dice, ¿viste lo que ha hecho mi jefe? ¿Qué ha hecho tu jefe? Ha cerrado todas las iglesias. Ahora ustedes están fracasados. Y el ángel de Dios responde, no, estás equivocado, porque ahora hemos abierto una iglesia en cada hogar. Santo el nombre del Señor. Así que espero que en tu hogar
sea un centro de proclamación de la palabra de Dios. Amén. Que esos teléfonos que tenemos, que inteligentes, smartphone, esos teléfonos, esa tecnología moderna que tenemos ahora, comencemos nosotros a usarla para evangelizar y para llevar la palabra de Dios, como lo hizo Pablo. Que Pablo luchó contra los agnósticos, luchó también contra los gnósticos del siglo primero. Pablo, Juan, Pedro lucharon contra el gnosticismo del siglo primero. ¿Y qué predicaba el gnosticismo del siglo primero? Una gran mentira. Siguiendo el pensamiento del gran filósofo Platón, también de Sócrates, y de Sócrates su maestro, planteaba que la materia era mala. Y Platón llegó a plantear que Dios era tan sublime y tan alto, y Platón llamaba a Dios como el verbo, logos. Y por eso es que Juan dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, el logo era Dios. Porque Platón hacía diferencia entre el Dios creador y llamó también que había un Dios intermedio llamado Demiurgo. Y el Demiurgo fue un Dios o el primer ser creado por Dios. Y Dios lo creó para a través de él crear el universo. Porque Dios era tan espiritual que no podía tocar las cosas materiales porque las cosas materiales eran malas. Y si la tocaba, se contaminaba. Y mentira. Porque vemos las escrituras que Dios formó el mundo con su palabra y para formar al hombre lo formó con sus manos. Así que tocó la materia. Así que Platón, Sócrates, Aristóteles, los filósofos griegos estaban simplemente equivocados, largamente equivocados, porque Dios no es tan trascendente. Amén. Que se contamina al tocar la materia, ni es verdad que la materia es mala. Como dice las escrituras, amén, nosotros somos hechos a la imagen de Dios Altísimo. No solamente planteaba que la materia era mala, sino también planteaba que Jesucristo no pudo venir en carne, sino que vino con apariencia de un cuerpo, porque el cuerpo humano es malo y por lo tanto, si Cristo es Dios, no podía tener un cuerpo humano. Además planteaba que Cristo fue el primer ser creado, el demiurgo, que Platón estaba hablando de ello. Y además planteaba, amén, que aquel que llegaba al conocimiento grandioso de Dios a una estatura llamada noxis o conocimiento, que alcanzaba la noxis, la revelación, la iluminación, podía hacer con su cuerpo lo que quisiera, porque el cuerpo estaba separado del espíritu y por lo tanto no importa que estuviesen con prostituta, en alcoholismo, en drogadicción, no se contaminaba porque era el cuerpo el que practicaba esa cosa, no hacía el espíritu elevado que tenía y por lo tanto eran hombres perversos, pecadores. Amén. Y estas cosas enseñaban a las iglesias. Amén. Y el apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2, tuvo y el apóstol Judas también tuvo que hablar enérgicamente en contra de estos falsos maestros que iban contaminando a la iglesia, enseñándolos que podían cometer actos de pecado. Alabado el nombre del Señor. Estas cosas, tal parece que los estamos viendo otra vez de nuevo. Un mundo que está altamente confundido, una generación muy peligrosa la que estamos observando en la actualidad, y creemos que nosotros tenemos que levantar nuestra voz y levantar nuestras vidas, poniéndolas como ejemplo para que puedan ver lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Luchamos nosotros contra un materialismo, luchamos contra un racionalismo, luchamos contra un secularismo. ¿Qué es secularismo? ¿Sabía usted que las principales universidades del mundo fueron fundadas por pastores evangélicos, pastores protestantes, y que estas universidades gradualmente dejaron de ser religiosas? Comenzó con la educación laica, comenzó con la política, que primero estaban en manos de hombres serios, la política es laica, y comenzó con la sociedad que es laico. Amén. Y por lo tanto, esta secularización de todo, se olvidan de lo religioso y ya
Dios prácticamente no existe porque le hemos dado la espalda a Dios. En lo religioso se comenzó con un deísmo. Y el deísmo decía, sí existe Dios, pero no sabemos quién es Dios. Amén. Luego vino un ateísmo que es peligroso, que planteaba que Dios no existe. El materialismo se mezcló con el ateísmo. Amén, pero fueron superadas estas barreras. Ahora llega el agnosticismo, una sociedad apática que no le interesa escuchar el tema de Dios. No le interesa saber si Dios existe o no existe. Simplemente está tan apática porque está vacía. Un vacío existencial, una orfandad espiritual profundo. Una nube negra que se cierne sobre toda la humanidad. Y tenemos que luchar por sacar a esta humanidad de ese gran conflicto en el cual se encuentre. Y aquí escuchamos las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, verso 1 y 2. Busque su Biblia. Amén. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Te encarezco, o sea, te hablo encarecidamente, te ruego, te imploro, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que lo pongo por testigo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino cuando Él venga. Que encarece, que ruega, que implora. Te imploro, verso 2, que prediques la palabra, porque antes teníamos celo de predicar la palabra, pero ya como que ese celo se ha ido dormido y estamos como la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. ¿Dónde está el celo? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el fuego que antes nos caracterizaba? Santo el nombre del Señor. Te insto que predique la palabra, que instes. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la doctrina significa conocimiento. Y por lo tanto sí tenemos que tener conocimiento para predicar la palabra de Dios. Porque la doctrina es conocimiento, doctrina es ciencia, con toda ciencia, con toda verdad, con todo conocimiento. Yo ruego, imploro que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Alabado el nombre del Señor. Y cuando hablamos de una generación, y cuando hablamos de esta generación, hablamos ya del baby boomer y otras generaciones más, pero lo que estamos viviendo ahora se llama la posmodernidad. Y cuando predicamos, no le predicamos al hombre moderno, porque la modernidad ya pasó. Amén. El hombre de grandes ideales, el hombre de grandes principios, el hombre de grandes valores, el hombre que buscaba de Dios, el hombre que buscaba lo recto, el hombre que entendía un valor moral, ese hombre ya pasó. Ahora tenemos una generación, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, vendrán tiempos peligrosos, y describe cuál es el carácter de esta generación. Una generación perversa, y es la que estamos viviendo. Y esta generación es totalmente tecnológica, totalmente digital. Una generación con gran desarrollo y gran conocimiento de redes sociales. Una generación con una con grandes libertades. Humanismo. Esa palabra humanismo, ¿qué significa? Una palabra poderosa legalmente. Del humanismo salen los derechos civiles. Del humanismo salen los derechos de la mujer, los derechos del hombre, los derechos universales del hombre. Sale el humanismo. Del humanismo salen muchas cosas buenas, pero también salen muchas cosas malas. Del humanismo salió el derecho de la mujer, la libertad del aborto. Del humanismo sale también el derecho del hombre homosexual de contraer matrimonio entre el mismo género, el mismo sexo. Sale del humanismo. O sea, nosotros no practicamos el humanismo, porque el humanismo está centralizado en la razón y en el ser humano. Nosotros somos cristianos, no humanistas. Alabado el nombre del Señor. Por eso no podemos confundirnos. Nace el hedonismo, la búsqueda del placer sexual o sensual en toda forma, el consumo de droga. Amén. Nace también una generación del culto a la belleza, de la promoción de la sexualidad, de una generación heterosexual
Amén. El hombre con apariencia femenina es más atractivo, cabello largo, con arete por acá. Amén. Esa es la generación heterosexual. Amén. El hombre con figura de mujer. Amén. Y esa es la generación heterosexual. La mujer con figura de hombre que se confunde una cosa con otra. Esta es la generación que nos toca vivir. Una generación con grandes conocimientos, una generación agnóstica, una generación con la cultura del inmediato. Quieren todo rápido. Amén. Quieren todo de una vez. El microwave, la comida rápida, amén. Y todo es acelerado. Y esta generación que no se conforma con proceso, que no entiende el proceso, que todo lo bueno tiene que conseguirse luchando y perseverando en esto, que todo lo quieren inmediato. Una generación que vive en el sincretismo. Y la palabra sincretismo, ¿qué significa? Sincretismo es mezcla de ambas cosas. Y hay muchas religiones que son sincréticas. Amén. Cuando usted mezcla el cristianismo con catolicismo, es un sincretismo. Amén. Pero también no solamente se mezcla con el catolicismo, se está mezclando con el islamismo, se está mezclando con el judaísmo y se está mezclando con la metafísica. Amén. Y se está mezclando con muchas creencias raras. Alabado el nombre del Señor. Y eso es, por ejemplo, lo que le llaman esta religión, la santería, que es una mezcla del catolicismo con el vudú, que de ahí sale la santería. Y la santería es una creencia sincrética, igual que las creencias que estaban en Samaria, que era un sincretismo religioso. Y lamentablemente hay muchos que están viviendo ese sincretismo religioso, que no mantienen una creencia pura. Alabado el nombre del Señor. La transexualidad, la cultura de lo inmediato. ¿Qué vamos a hacer nosotros para alcanzar esta generación? Espero las ideas. Amén. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la iglesia para evangelizar esta generación? Santo el nombre del Señor. Estamos esperando algunos comentarios. Mientras llegan los comentarios, vamos a invitar otra vez a la hermana Élida, que está casi por acá. Alabado el nombre del Señor, para que nos deleite con una canción. Pero quiero oír sus comentarios. ¿Cómo nosotros vamos a evangelizar este cuadro tan siniestro a esta generación? Santo el nombre del Señor. Una generación que vive de espalda a Dios, que no le interesa las cosas espirituales. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Acaso no se preocupa usted que nuestros adolescentes, ya de que comienzan a entrar a la universidad, se apartan del evangelio? Amén. ¿Qué tan poca asistencia de nuestros niños a los servicios de escuela bíblica? Que la escuela bíblica tal vez no esté llenando las expectativas que esperamos los padres para la formación teológica de nuestros hijos. Que es hora de que le enseñemos la palabra pura de Dios y que le demos los fundamentos necesarios teológicos y doctrinales para que ellos sean voceros, aún desde niños, que prediquen la palabra del Señor. Santo el nombre del Señor. ¿Qué vamos a hacer para evangelizar a una generación perversa? ¿Cómo vamos a competir nosotros como padres con las ideologías que le enseñan a nuestros hijos en las escuelas? Amén. La ideología de género, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para competir con esas creencias que en las escuelas les están enseñando a nuestros hijos? ¿Vamos simplemente a cruzarnos de brazos y no hacer absolutamente nada? ¿O vamos a ser interactivos? ¿Vamos a tomar medidas al respecto para hacer algo realmente positivo? Alabado el nombre del Señor. Diga un fuerte gloria a Dios santo. Amén, para saber que usted está ahí. Gloria al nombre del Señor. Veo que están llegando todavía personas nuevas que están acercándose. Gloria al nombre del Señor. Y eso está bien lindo. Amén. Que nos estemos acercando al conocimiento de la palabra de Dios. Santo el nombre del Señor. La Biblia sigue siendo el fundamento para nosotros alcanzar a esta generación. El testimonio cristiano sigue siendo fundamento para alcanzar esta generación. El mensaje cristocéntrico debe ser el fundamento para alcanzar esta generación. Se pueden cambiar las estrategias, pero no se puede cambiar el fundamento que es Jesucristo.
El fundamento sigue siendo el mismo. Podemos usar diferentes medios de evangelizar y diferentes estrategias para evangelizar, mas el contenido tiene que ser siempre el mismo. Santo el nombre del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Amén. Santo el nombre del Señor. Y vamos a dejar a nuestra hermana Elia que nos canta una alabanza. Y luego seguimos con la conclusión de esta poderosa enseñanza de la palabra del Señor. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Damos la gracia a todos los que están en sintonía con nosotros. Amén. Que han estado desde el principio escuchando este estudio de la palabra del Señor. Y por lo tanto los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo también poderoso de nuestros pastores, reverendo. Amén, santo el nombre del Señor. Ya está por llegar el reverendo Ángel Marrero y nuestra pastora. Amén. Un saludo muy cariñoso a ellos. Recibimos buena noticia en el día de ayer que el reverendo Rincón, amén, nuestro ex obispo, ya salió del hospital y agradecemos al Señor, como otros hermanos más que también están fuera del hospital, porque Dios escuchó las oraciones de su pueblo y por eso nosotros nos glorificamos en el Señor. Amén. Santo el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Dame el control de ella. Santo el nombre del Señor. Estamos en vivo, hermano, así que excúsenos. Santo el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aleluya, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Gloria a Dios. Santo Dios. Jehová es mi proveedor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Alábale que vamos a, amén, vamos a hacer una, vamos a esperar que los hermanos hagan sus comentarios. ¿Cuáles métodos usted recomienda? Santo el nombre del Señor. ¿Cuáles métodos usted recomienda para nosotros llevar la palabra de Dios en estos tiempos de crisis? Santo el nombre del Señor. Eso es muy importante que diga su opinión, porque estamos atentos a cada uno de sus comentarios. Alabado el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración por todos ustedes, por todos mis hermanos de la iglesia 36, y vamos a comenzar orando por los que están enfermos, por los que tienen parientes enfermos. Luego nuestra hermana Elida va a orar al Señor por aquellas personas que están atravesando por algún tipo de prueba o calamidad diferente a enfermedades. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Te bendecimos primeramente porque tú nos has dado la oportunidad de llegar a nuestros hermanos en sus hogares. Tú has hecho que cada hogar sea una puerta, una ventana donde se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por eso.
Te presentamos a todos los hermanos de la Iglesia 36, oh Padre eterno, para que tú derrames bendiciones abundantes sobre sus vidas, Padre. Que tú suplas, Señor, toda necesidad en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Te presento a aquellos que han salido positivos del COVID, Padre eterno, y a aquellos que tú le has liberado, Señor. Aquellos que tú le has liberado, Señor, de esta terrible enfermedad que anda asolando en el mundo, Padre eterno. Te doy las gracias porque tú te has revelado como nuestro sanador y nuestro salvador todopoderoso, Padre la gloria. Te presento a aquellos que han sufrido la partida de sus seres queridos, oh Señor, para que tú le des fortaleza, le dé consuelo, oh Padre eterno, para que esté demostrándole, oh Padre, tu amor infinito y misericordioso en sus corazones, Padre eterno. Sabemos que aquellos que creemos en ti, todas las cosas no obran, oh Padre eterno, no van a poder tumbarnos, sino que tú eres poderoso, Señor, para darnos fuerza y nosotros vamos a poder levantarnos una y otra vez, porque nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, conforme dicen las Escrituras. Gracias, Señor, por tu fortaleza. Gracias, Señor, por tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ora. Santo tu nombre, Señor. Padre celestial, Jehová Dios que estás en los cielos, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Señor, mira, Padre Santo, los enfermos, Padre Santo. Pasa tu mano sanadora, Señor, tu mano bendita, Señor. En estos momentos, Señor, de crisis que está viviendo la humanidad, Señor, Padre Santo. Donde, Señor, ese virus ha atacado a tantas personas, tantos hermanos, Dios mío, Padre Santo, diferentes iglesias, diferentes congregaciones, Padre Santo. Señor, Dios mío, toma dominio y toma el control, Dios mío, Padre Santo, de la situación, Dios mío, que está viviendo la humanidad. Y sana, Señor, nuestros hermanos. Sana, Señor, nuestros amigos, nuestras amistades, nuestras familias, Señor, que se están recuperando, Señor, Padre Santo. Están, Dios mío, Padre Santo, en convalescencia. Están, Dios mío, bajo cuidado. Señor, protégelo, Dios mío, Padre Santo. Mira a Mario, Señor, Padre amado, el esposo de mi sobrina, Señor. Protégelo, Señor, ayúdalo a seguirse recuperando, Dios mío, Padre Santo. Oh, Dios mío, mira a todos los hermanos, Dios mío, de nuestra iglesia que están enfermos. Señor, protégele, Dios mío, y a los que se curaron, Padre, que pronto puedan volver a la congregación, Dios mío. Padre Santo, ayúdale, Dios mío, pasa tu mano sanadora, tu mano bendita, Dios mío. Tú eres milagroso, tú eres poderoso, tú eres, Señor, la fuente de salvación de cada creyente, de todo ser humano, Dios mío. Padre Santo, ilumina las mentes, Señor, los corazones, Dios mío. Padre Santo, para que, Dios mío, busquemos tu rostro, te busquemos a ti siempre. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Padre Santo, y danos entendimiento y danos sabiduría, Dios mío, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. En estos tiempos, Señor, de misericordia, porque tenemos que pedir misericordia a ti, Señor, Padre Santo, en todo tiempo y en especial en esto que estamos viviendo. Señor, Padre Santo, glorifícate, Señor, en cada vida, en cada hogar cristiano. Glorifícate en la vida de los oyentes, Señor, los hermanos que están escuchando, Señor, esta transmisión, Padre Santo. Edifícale su vida, su familia, Padre Santo. Dios mío, tú conoces, Señor, sus corazones de cada uno, Señor. Ayúdale, Dios mío, contesta sus peticiones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Santo el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Una bella alabanza, bellas alabanzas tenemos para el Señor. Le damos gracias a todos por estar presente con nosotros en este hermoso estudio, en este poderoso estudio de la palabra del Señor. Esperando que puedan estar en sintonía el próximo martes. Este martes invitamos a un artista que habla del Cairo de Dios. Amén. Usted puede buscar esta música, el Cairo de Dios, a través del internet. Gloria al nombre del Señor. La artista se llama Aida Castillo
y la hermana Aida Castillo, una adoradora de República Dominicana, pastora también, amén, pentecostal, por supuesto, va a estar con nosotros el próximo martes, y posiblemente también sus hijas, que cantan bellísimo, van a estar con nosotros en un precioso devocional de la palabra de Dios antes del estudio que tenemos asignado. Así que el próximo martes no se pierdan este programa, amén, este servicio de escuela bíblica de la Iglesia de Dios de Pentecostal MI de la 36. Un saludo y un abrazo especial a todos mis hermanos. Espero verlos a todos este próximo domingo con mucha fe, amén, y también con mucha protección de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Beso y abrazo a todos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Cristo viene y a su nombre damos gloria y todo poder. Como dice la hermana Élida, el fin se acerca. Maranata, Cristo. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Alabado el nombre del Señor.